Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Les habla Elo Bengoechea y hoy tenemos un entrevistado, uruguayo él. Marcó una etapa o generó mucho cariño en la U. Volante creativo, de muy buen pie. Además, jugó en países extravagantes, como Noruega. Creo que ahí ya les di una buena pista. Vamos a ver quién es este uruguayo y enseguida estamos con él. Futbolista uruguayo que se desempeña como volante ofensivo, hábil y de potente remate, nos acompaña hoy en la entrevista con Elo Bengoechea. Diego Guastavino se inició en el club Sudamérica de Uruguay, pasó luego por Deportivo Maldonado y debido a sus buenas actuaciones llegó al fútbol suizo. Luego de su experiencia en el Lugano de ese país, tuvo un paso importante por el fútbol de Noruega, donde permaneció por 4 temporadas. Luego regresó a América y paseó su fútbol por México, Perú y Chile. Llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2013 y se proclamó campeón del torneo descentralizado, con una gran actuación hacia el final del certamen. También fue campeón de la Copa Chile con Universidad de Concepción el año 2015 y del torneo intermedio con Liverpool de su país en el año 2019. Hoy, a sus 38 años, sigue en actividad en su país y ya empieza a pensar en el retiro. Con todos ustedes, el Guasta, en la entrevista. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Es un placer estar contigo después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Todo bien? Bueno, gracias. La verdad, un gusto estar contigo y conversar un poco de fútbol. ¿Cómo estás viviendo esta etapa previa al retiro, donde son tus últimas temporadas del fútbol? Sí, bueno, bien. Sí, el año pasado fue un periodo bastante complicado en lo personal por lesiones y bueno, obviamente que me impidió estar bien y competir como quiero y pretendo, pero bueno, este es un nuevo año, un nuevo comienzo, con expectativas importantes y con el mismo entusiasmo que si tuviera 20 años, en la realidad, sí, siendo consciente de que es el último periodo de mi carrera y bueno, asimilándolo, disfrutándolo, no es fácil, yo lo tomo bastante especial lo que es un cierre, en este caso de mi carrera, y bueno, intentando estar lo mejor posible y darle un cierre con un rendimiento bueno, que es lo que pretendo y espero conseguir. Has sido compañero de Cristian Techera en Atenas. Te traigo un poco al fútbol actual. Está teniendo una buena temporada aquí en Perú, en Ayacucho. ¿Lo podés describir cómo es dentro y fuera de la cancha? Fue el año pasado que compartí con él, obviamente que ya lo conocía, con el jugador, la característica de él, no había compartido equipo, claro. Y el año pasado tuve la posibilidad de compartir con él y bueno, como persona es extraordinario, y bueno, después dentro del campo ustedes lo han visto, la capacidad que tiene, la calidad, su cualidad que es muy importante y calzó bien en lo que es Ayacucho, ¿no? Con goles importantes, con buenos rendimientos. Y bueno, es un jugador para disfrutar en la liga peruana. Y obviamente tiene mucho para dar y tiene una edad interesante para en el club que le toque estar, en rendir y la verdad, tiene una zurda extraordinaria, ¿no? Vos que jugaste acá en Perú, pero en otras ligas. Hablaba de que jugaste en Noruega, jugaste en México, bueno, obviamente en Uruguay. ¿Qué tan difícil es jugar acá geográficamente, adaptarte al fútbol peruano? ¿Es de las ligas más difíciles donde estuviste? Sin duda y más el año que tuve, el 2013, que bueno, nos tocó jugar finales a 4.000 metros y claro. No, la verdad no es lo aconsejable y siempre la ventaja está a favor del local. Pero bueno, son las reglas de juego y cada uno tiene que ser local en donde hay que hablar. En donde es su origen y bueno, en este caso es así y uno como jugador se tiene que adaptar a eso. Me costó a lo primero bastante
porque por mi característica no soy un jugador que aeróbicamente sea muy, muy bueno, pero bueno, hay que adaptarse y conseguir el mejor rendimiento en esa geografía, ¿no? A ver, también jugaste en un país como Suiza, que por lo que se escucha es un gran país para vivir, pero de fútbol está creciendo un poco. Contanos cómo fue tu paso a Suiza cuando alternabas en el fútbol uruguayo entre la primera, la segunda división. ¿Cómo se da ese pase a Europa, pero no tal vez a la Europa que uno sueña, por decirlo de alguna forma? Fue una posibilidad, fui a prueba a Suiza, ¿no? Obviamente, y bueno, tuve esa virtud en esos días de agradarle al cuerpo técnico y de quedarme. Okay. Y nada, fue una adaptación difícil. Si me pongo a pensar, yo debuté en Sudamérica, un equipo de mucho esfuerzo, faltan muchas cosas y más en esa época. Después pasé a Deportivo Maldonado, que era un equipo de primera división, pero también con muchas carencias, y saltar a Suiza, la verdad, era una posibilidad increíble. Uh-huh. Pero sí, me costó la adaptación, me costó el idioma un poco, y nada, era todo nuevo. Obviamente que me fui con mucha expectativa, ¿viste? Te vas con mucha ilusión de muchas cosas, pero claro, a medida que va pasando el tiempo te vas chocando con que es totalmente diferente y uno se tiene que adaptar. Pero fue la primera experiencia afuera que me hizo crecer muchísimo y aprender más que nada lo que es ser profesional, el cuidado personal, la alimentación, y bueno, me sirvió para eso también, ¿no? Ni que hablar que el hecho de mudarte a otro país es un choque de cultura donde obviamente es uno el que se tiene que adaptar porque es uno el que llega a otro país, pero calculo que, bueno, particularmente yo que emigré, obviamente, creo que la mayoría lo sabe, que vengo de Uruguay, es uno que se tiene que adaptar a Perú. Pero además tener un choque de idioma, de otras costumbres, etcétera, debe ser súper complicado. También estuviste por Noruega. Contame, ¿qué sabías antes de llegar ahí como para preadaptarte? Nada, de los vikingos sabía. Nada más. Nada, llegué a Noruega, sí, casi 5 años estuve en Noruega, en dos equipos diferentes. Y nada, fue en el país que estuve más continuidad, ¿no? Fue muy bueno, sí, con muchas dificultades por el idioma que no lo aprendí del todo, no lo aprendí y eso me dificultaba bastante y hasta que, bueno, llegó un momento que no toleré más y nada, me llevó a tomar la decisión de volverme. Pasé por momentos bastante complicados, de depresión, ataques de pánico, y bueno, nada, mucha angustia que iba generando y no me daba cuenta, hasta que, bueno, tomé una decisión de volverme y nada, ahora que pasó el tiempo y uno hace un balance, y claro, fue un momento complicado, difícil y si me hubiese adaptado diferente, tanto no al país, sino al aprender el idioma, ¿no? Que fue un error que cometí, el no aprenderlo, sino siempre hablo con mi señora o mi familia, hubiese hecho toda mi carrera en Noruega porque era increíble en todo sentido para criar a nuestros hijos, en lo deportivo, que quizá no es una liga muy competitiva y fuerte, pero sí uno tiene una estabilidad y muchas veces uno busca eso, ¿no? ¿Qué nos podés contar, por ejemplo, de Noruega como país, que te chocaste? En este caso, Noruega era un sistema ejemplar, creo yo, en todo sentido, tanto en educación, en salud, en la forma de vivir. La verdad que sí, estamos bastante lejos en lo que es Sudamérica, acá en Uruguay también, obviamente, no estamos alejados a eso, pero sí hay que tomar ejemplos de eso, pero no solo del sistema, sino de la cabeza de ellos, ¿no? Que es totalmente diferente a la nuestra. Pero nada, esperemos, ojalá en algún tiempo tener algo parecido a eso, pero
Y lo que pasa es que, claro, a ver, a nivel social son totalmente diferentes a nosotros, ¿no? Otra cultura, a nosotros te tocan el bolsillo con los impuestos y realmente no nos gusta, pero con esos impuestos uno ve reflejado lo que es el país, la sociedad, el sistema. Y nada, es difícil, por estos lados es difícil inculcar todo eso de que es así. Y a ver, el sistema lo lleva a eso y después ven reflejado todo, ¿no? A la hora de una jubilación o un sistema social, tener el amparo que uno necesita tener, ¿no? Así que esperemos de algún momento poder copiar un poquito todo eso. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con muchísimo más de Diego Guastavino, este análisis del futbolista trotamundos y ni que hablar su pase aquí por el fútbol peruano y por la U. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos con Diego Guastavino, o como dirían por acá, por el piso, con Guasta Show. Pasas a México. ¿Ahí se da la explosión de tu carrera? Yo tuve 2 periodos en México. El primero llegué a un Querétaro que estaba en una situación muy comprometida, difícil, tanto a nivel institucional como deportivo, que estaba en zona de descenso. Y no fue bueno. Después surgió todo lo universitario, que fue el 2013, y después tuve la vuelta al 2014, que seguía Querétaro con muchos problemas y bueno, después tuvo toda la revolución de la llegada de Ronaldinho, que bueno, ahí generó lo que es el club ahora, ¿no? Pero nada, a ver, no fue mi periodo como el que yo pretendía y quería, pero nada, fue de mucho crecimiento, de conocer una liga muy competitiva, claro, con grandes jugadores, con grandes equipos y nada, tuve la experiencia de haber vivido eso, que me hubiese gustado que se hubiese dado de diferente manera, pero nada, se dio como se dio. ¿Te acordás cómo se dio tu pase a la U? Obvio que sí. Bueno, yo estaba en Querétaro y fue Daniel Gutiérrez, mi representante, que me comentó la posibilidad de universitario. Sabía el club que era, tuve compañeros que habían jugado en la U, y nada, fue una decisión bastante simple de tomar y rápida, y nada, y llegué a un club que necesitaba de ser campeón. Hacía muchos años que no lo era y había una mochila bastante pesada de llevar, y nada, fue la verdad que una experiencia muy importante y enriquecedora para mí, porque bueno, llegaba a un club grande que hasta el momento no tuve la posibilidad de vivir hasta ese momento que bueno, lo pude experimentar. Me hablabas de que no habías tenido la presión, ni la oportunidad, el privilegio de jugar en un equipo grande. ¿Cómo se siente? ¿Qué significa? ¿Qué sensaciones te da el defender un equipo grande? Es más lindo jugar con esa presión, ¿no? Y saber manejarla, más que nada. También. Que no perjudique el rendimiento. Y muchas veces es difícil de llevar, más que nada cuando las cosas no salen o los malos resultados están ahí. Y obviamente cuando viene lo bueno, el ganar y el buen rendimiento, eso se potencia con la gente, con el sentir del hincha, y más un equipo tan popular como Universitario, ¿no? Claro. Que sí, que la gente genera un plus. Y nada, fue muy lindo, muy especial, y más habiendo logrado ese campeonato que bueno, en lo personal me marcó mucho, porque fue un año bastante intenso, de mucha presión también, que creo yo que la canalicé bastante bien,
y más que nada que había gente en el club, en el grupo que tenía tenía ese sentido de pertenencia, como varios que Reiner Torres, Galiquio, Carballo, Toño González, bueno, muchos, Miguel Torres, que uno los veía y aprendía el sentir, y nada, fue la verdad fue un gran año. Ni que hablar que cuando uno llega a un club, a un trabajo y están esas personas experimentadas que te enseñan el camino, que son buenos líderes, todo es mucho más sencillo y aparte creo que, por lo menos por lo que hemos sacado aquí en la entrevista, te ayudan a querer al club y a tomarlo como tu casa. Pero te quiero preguntar por ese título, más allá de sacarte la presión, que la U precisaba ese título, vos hablabas de una mochila muy grande, fue tu primer título personal. ¿Qué significó para vos el campeonato? Fue increíble, hasta hoy veo imágenes y lo que fue la celebración y nada, es que uno se va poniendo más grande y emociona y es lindo haberlo logrado y nada, son recuerdos que quedan para siempre en lo deportivo, que fue un año muy especial, ¿no? Por este tipo de logros, por este título, ¿fue tu mejor año deportivo? Sí, fue un gran año. Yo, la verdad, hasta ahora un análisis de lo que fue mi carrera y no fui un jugador que pude lograr sostener mi rendimiento mucho tiempo. Okay. La verdad que me cuestiono mucho eso. Siempre en cada año tenía mis momentos y después por distintas circunstancias, lesiones o mismo malos partidos, malos rendimientos, no me permitía sostener por un largo tiempo lo que era el saber utilizar mi cualidad, mi característica. Claro. No logré mantener eso. Pero sí, ese 2013 fue un gran cierre, creo yo. Fue un cierre importante. Y nada, fue justo en el momento de más presión y de más y más difícil. Así que sí, fue muy bueno. Qué importante o qué diferente es cuando en este tipo de entrevistas uno logra conocer la mentalidad del jugador, ¿no? Y a veces esos cuestionamientos de por qué uno a veces da todo de sí mismo, ni que hablar como Guastavino, que es un excelente profesional, pero él mismo manifestaba de no poder obtener regularidad y que tal vez uno aprende de los errores, pero aprende ya cuando ya es más grande, de las oportunidades, del momento. Es interesante para uno pensar en sí mismo. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con muchísimo más de Guasta Show. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos con Diego Guastavino, una de las piezas claves de ese U campeón en el 2013. Me decías que antes de llegar a Universitario hablaste con algún uruguayo para saber cómo era el club, cómo era Universitario, cómo era Lima, cómo era el país. ¿Quién fue? Con Bruno Piano, que ahora está en el cuerpo técnico de La Riera. Sí, fue él que yo había jugado con él en Deportivo en el 2004 y bueno, después fue para Universitario y sí, me dijo que no lo dudara, que llevaba un gran club, ¿no? Ni que hablar que sí, que Bruno Piano no se equivocó para nada. A un gran club, a una gran ciudad, un gran país. Pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención del fútbol peruano que quisiste volver aquí? Del fútbol peruano, sí hay una característica del jugador peruano de muy buena técnica que bueno, eso se ve y bueno, es algo que lo tienen. Y después, el llegar a Universitario a mí me marcó mucho, porque fue
fue el equipo grande que llegué y a ver, el vivir en Lima a mí me encantó, me adapté muy bien yo, mi familia, mis hijos, que bueno, Tiago que ahora tiene 13 años, fue al colegio ahí y la verdad que fue el que quizás sufrió un poco más lo que fue mis idas y vueltas de un lado a otro y cambios de colegio y bueno, todas esas cuestiones que lleva a lo familiar, pero nos habíamos adaptado muy bien a lo que era Perú, Lima, la comida, bueno, todo. Y nada, al volver después, el tener la posibilidad de volver a Perú era algo que se podía llegar a dar, y nada, después surgió la posibilidad de Manucci, que bueno, que fue el club que me abrió las puertas y obviamente que me sentía muy identificado con Universitario, pero el volver a Perú era algo que yo quería, que después obviamente toda la cuestión de la pandemia, que bueno, eso cambió muchísimo todo y nada, había que adaptarse lo mejor posible a todo eso. Ni que hablar que la pandemia fue durísima para todos, pero también de acuerdo en que llegar a Perú y a Lima es precioso y te logras adaptar muy bien. Obviamente hay un choque cultural donde uno tiene que aprender las costumbres de aquí, pero aparte debo decir que Diego en algún momento fuimos vecinos de edificio, así que me cruzaba bastante seguido con sus hijos en el skate, cuando iba a la escuela, etcétera, etcétera. Te voy a preguntar ahora por tu futuro, porque al inicio de la entrevista estábamos hablando de que estás en las últimas temporadas, en la última etapa de tu carrera futbolística por una cuestión de edad biológica. ¿Cómo te ves a fin de año y tenés pensado algo para hacer post-fútbol? Ojalá, lo que más deseo es que termine el año con el ascenso de Atenas. Y que bueno, que el año pasado se hizo una apuesta muy grande, el club hizo una apuesta muy grande, tanto en jugadores y en todo lo que se había generado, pero no tuvimos la capacidad de aprovechar todo eso. Y bueno, esta es una nueva posibilidad, oportunidad para todos nosotros y sí con poder cerrarlo con el ascenso. Y en lo personal, no sé, la verdad que no lo tengo muy claro. Sí, estoy haciendo el curso de entrenador, es algo que me gusta, pero no sé si después de dejar de jugar si estaría preparado ya para dirigir un equipo. No lo creo. En mi caso me llevará más aprendizaje, más tiempo y bueno, después veré a ver qué puede surgir. Es una etapa difícil, creo yo, una etapa que no es fácil en mi caso, ¿no? de asimilar o de llevar, pero está llegando y hay que hacerse cargo de ese momento. Pero nada, en este momento tratando de disfrutar cada etapa y cada partido, cada entrenamiento, y nada, ya ojalá hubiese tenido esta cabeza cuando tenía 20 años. Ojalá, pero nada, viste, cada uno tiene su etapa y su madurez, su desarrollo y nada, hay que tratar después de volcarlo. Ni que hablar que sí. Te escucho hablar y me retrotraigo a cuando familiares y gente del entorno cercano dejó el fútbol y a ver, son personas que dedicaron su infancia, su adolescencia, toda su vida al fútbol y de repente, con suerte, a los 30 y pico, 40 años, se tienen que despedir de esa carrera que fue lo que siempre amaron hacer. Y es sumamente complicado para ellos, pero es sumamente complicado para la familia, ¿no? Esa readaptación. ¿Te parece si vamos al de pared, que es una especie de ping-pong? Te digo una frase, una palabra, lo primero que se te viene a la cabeza es lo que me respondés. Tu ídolo futbolístico. Enzo Francescoli. ¿Por qué? No, de niño, ¿no? Ídolo de niño, sí, Enzo.
Nada, por lo que representaba en Uruguay. Yo justo en el 95 yo tenía 11, 12 años, fue que vi campeón a Uruguay, campeón de América. Y nada, son cosas que el niño marca. Después es difícil después de tener un ídolo, ¿no? Si no, uno admiro a Messi, admiro a Cristiano Ronaldo, porque son extraordinarios, pero de niño, un ídolo es Francesco. Hincha, ¿de qué equipo? De Peñarol. La U. Un sentimiento muy especial. Perú. Un país que me trató increíblemente, su gente, y no solo a mí, sino a mi familia, y eso representa mucho. Ser futbolista. Un sueño, de niño. Dejar de ser futbolista. Un dolor muy profundo. Muchísimas gracias por la entrevista, por este diálogo, porque lo sentí más como una charla de viejos conocidos, por más que en realidad no nos conocemos tanto. Bueno, lo que te vi jugar, obviamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Elo. Un placer. Espero que hayan disfrutado tanto la entrevista como yo, conocer ese lado B, lo que cuesta salir campeón, la adaptación a otras culturas, que a veces todo es lindo, pero vos venís de otros lugares, la mentalidad, el saber aprender de los errores, el darse cuenta de valorar ciertas situaciones, lo que cuesta ganar las cosas y nada, y un montón de cosas más. Les mando un beso grande y enseguida pronto nos volveremos a encontrar.